Muy buenas, ¿qué os voy a contar en el vídeo de hoy? Bueno, hoy va a ser un vídeo un poquito mixto. Vamos a hablar un poquito, pero muy poco, porque quiero centrarlo más en lo que es la mecánica. Creo que esto que os voy a mostrar va a ser una cosa que os va a gustar. Es un poco de trastienda del taller, cómo hacemos comprobaciones, cómo descubrimos averías sin tener que desmontar, qué aparatitos tenemos para hacer toda esta serie de comprobaciones, evitando el desmontaje. ¿Por qué queremos evitar el desmontaje en este motor? Porque este es un coche que ha comprado de segunda mano en el mismo compraventa que el vídeo del Jeep, que os dejo aquí el enlace para, si no lo habéis visto, echarle un vistazo para que veáis, vaya tela, y lo podáis empalmar con el vídeo de este coche que ahora os estoy haciendo para mostraros qué coche o qué tipo de coche le han vendido después de ir el cliente un montón de veces allí a reclamar que el coche no va bien, y no hacerle ni puñetero caso, hasta llegar al punto de decirle, pues mira, tienes que denunciar, denuncia. ¿Y qué va a hacer el cliente? Pues denunciar. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos lo ha traído a nosotros, vamos a hacerle un diagnóstico, bueno, se lo hemos hecho ya, mejor dicho, ha contratado un perito judicial, ya estaba en conversaciones con el perito judicial y le vamos a pasar toda la información que hemos sacado de la avería que tiene el motor. Yo voy a enseñar un aparatito que tenemos bastante curioso, a mí me gusta mucho porque nos da muchas pistas de lo que puede pasar en el motor y creo que os va a gustar a vosotros porque es una cosa muy curiosa y muy interesante. ¿Qué es lo que le pasa al coche? Pues que lo arrancas en frío por las mañanas y el motor arranca como en 3 cilindros y suelta una humareda por detrás importante. Entonces nosotros nos lo trajo aquí para hacer un primer diagnóstico, que lo hicimos con el equipo de diagnosis, con la tablet, y claro, ¿qué es lo que vimos? Que en la comparativa de caudales de los inyectores teníamos un desfase en uno de los inyectores muy alto, con lo cual uno se nos iba a positivo muy alto y otro se nos iba a negativo. ¿Qué quiere decir esta medida? Pues que está intentando el motor compensar esa deficiencia que hay. Esto muchas veces puede ser por avería en inyectores, pero también puede ser por avería interna en motor. Si un cilindro está bajo de compresión, hay una descompensación de velocidad y la unidad de motor que hace empieza a aumentar caudales y a disminuir en el cilindro contrario. ¿Para qué? Para intentar estabilizar el motor. Pero no llega a hacerlo, no es capaz de hacerlo. Entonces, claro, primero que lo que hicimos, comprobar eso. Vimos que los inyectores aparentemente no nos daban señales de que pudiera ser por el traqueteo que hacía el motor. Y ahora vamos a hacer una prueba al motor, que es donde os voy a enseñar el aparatito que tenemos para hacerlo. Bueno, pues lo típico que se hace, acoplamos en la bujía del calentador, que está aquí dentro. Esto es un motor, un 2 litros, un TDI, bomba inyector. Aquí tenemos los 4 inyectores, los 4 bomba inyector, y aquí en este ladito lleva el calentador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acoplamos un adaptador, quitamos el calentador y metemos un adaptador para tener una comunicación directa con la cámara de combustión. Un adaptador que es como este, ¿veis? Es como si fuera una bujía del calentador y lo que va es vacío, va hueco por dentro. Nosotros lo metemos ahí y lo que tenemos es contacto directo con la cámara de compresión. Y lo primero que hacemos, que pues le hacemos una prueba de compresión. Simplemente acoplamos un manómetro y le hacemos dar vueltas al motor en vacío. Desconectamos inyectores para que no... Bueno, aquí no van a inyectar porque como hemos quitado los balancines no se va a pisar el inyector. Y hacemos una prueba en cada cilindro, hacemos una prueba y tomamos registro. Y en uno de los cilindros hemos visto que hay una caída de compresión importante. Vale, aquí ya sabemos que hay un cilindro que está mal, pero ahora queremos saber por qué está mal o en qué parte ese cilindro pierde la compresión. Tener en cuenta que cuando un cilindro, una cámara de combustión, en la fase de compresión no da la suficiente o no llega al mínimo que tiene que tener, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber fugas por varios sitios. Una de ellas, por los segmentos, por el cilindro. Entre pistón y cilindro, los segmentos no acoplan bien, están muy desgastados, o el cilindro está arañado o está desgastado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a través de las paredes del cilindro, la compresión baja hacia la parte del cárter. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que hay es o por válvulas de admisión o por válvulas de escape. Cuando la válvula cierra, el agujero lo cierra, si no tiene un buen asiento en la culata o en la propia válvula, escapa y la compresión que hace que se nos va. Tanto en las válvulas de escape o las válvulas de admisión. Normalmente las válvulas de escape son las que más sufren, son las que sacan los gases más calientes. Y la otra pérdida de compresión que podemos tener es por la junta de culata. Entonces, en el anillo que cierra el cilindro con la culata, se hace una fisurita en un lado y por ahí es cuando comprime, se escapa. Y se puede escapar esa fisura o bien a las caídas de aceite del motor o bien a las cámaras de agua de refrigeración. Entonces, con este invento que tenemos aquí,
acércate para que lo vean. Nosotros lo que vamos a averiguar es dónde tenemos esas fugas de compresión. Y vais a ver, sin hacer una prueba de compresión, vais a ver qué cilindro es el que está bajo de compresión. Aquí tenemos dos manómetros. Enchufamos la toma de aire del compresor, un manómetro que nos da la presión de la línea de aire comprimido. Me voy a poner las gafas porque si no ya no veo los relojes. Que ahora mismo lo tenemos un poquito menos de 7 bares de presión. Y luego tenemos este otro manómetro, que como veis tiene una franja azul, una franja verde, amarilla y roja. La franja azul sería que el motor está a 100%, como veis aquí marca un 0, que sería el porcentaje de fugas que tiene. Yo ajusto el manorreductor este para llevarnos esa agujita al 0. Si está en el 0, ¿qué quiere decir? Que la línea está estanca. Ya lo tenemos en 0, 0% de fugas, la línea está estanca, no hay fugas por ningún lado de aire. Si nos fuéramos a la franja verde, estaríamos entre 25, a ver, no, esto es 0, 20, entre 10 y 20%, hasta el 40%, digamos que sería, como pone ahí, low, bajo, un porcentaje de fugas bajo. Moderado nos iríamos hasta 70, un 70%, y a partir del 70% hasta el 100%, sería un porcentaje de fugas muy alto. Entonces, colocamos el primer cilindro en compresión, ya tengo puesto el adaptador, y ¿qué es lo que hacemos? Que enchufamos el aire comprimido con los manómetros, para ver qué cantidad de fugas tenemos en el cilindro. Voy a hacer otro ajuste para dejarlo, porque claro, aquí lo que ocurre es que cuando el compresor está cargando, pues dependiendo de la presión que haya en la línea, no va variando. Pero ahora, como veis, ya lo tengo a 0. Hago el acople del racor rápido, ahí está. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se nos va aproximadamente sobre un 5% de fugas, un 5 no, un 10% de fugas. Vale, pues aquí nos indica que este cilindro está bien. Tanto válvulas como segmentos y como junta de culata están cerrando perfectamente. Nosotros estamos introduciendo una presión en la cámara de combustión, puesto que el cilindro está en la parte de compresión. O sea, el pistón ha subido a al punto muerto superior en compresión y estamos metiéndole en esa cámara presión de aire. Y nos está diciendo que tiene un 10% de fugas. Ahora vamos a cambiar de cilindro. Lo que vamos a hacer va a ser poner el siguiente cilindro en compresión. Metemos una velocidad, bloqueamos una rueda y nos vamos al siguiente cilindro que vamos a poner en compresión. Vamos a meterle una guía para saber cuándo sube el pistón al punto muerto superior. Vale, y hemos pasado del 1 al 3. Y vosotros diréis, joder, Carlos, ¿y por qué te vas del 1 al 3? ¿Por qué no te vas al 2 directamente? Pues muy sencillo. ¿Cuál es el orden de encendido de este motor? 1, 3, 4, 2. Este sería el orden de encendido. Si hemos puesto en compresión el cilindro número 1, el siguiente que se nos va a poner en compresión para hacer combustión va a ser el cilindro número 3. Por eso meto la guía en el cilindro número 3 y ajusto al punto muerto superior. De todas maneras, yo, viendo las levas, tanto de admisión como de escape, están colocadas en la parte de arriba, con lo cual quiere decir que no pisa la válvula. Y ahora vamos a poner el acople para hacerle la prueba de fugas. ¿Ves? Roscamos. Este es el adaptador que hemos hecho. Nosotros le hemos tenido que hacer una prolongación porque este es más corto que el que os he enseñado y ni este ni el otro nos dejaba poder hacer el enchufe del racor del comprobador. Entonces, rosco el calentador falso, calentador hueco, para que nos ponga comunicación con la cámara de compresión. Bajamos el gato para poder bloquear esa rueda, si no, a la que metamos la presión, se nos va a girar el motor. Y ahora volvemos a regular el manómetro, lo colocamos en 0, ahí lo tenemos, como podéis ver, está a 0, y ahora le vamos a enchufar y vamos a ver
Fijaros, este está un poquito más, este está en 25 prácticamente. Este cilindro estaría en el límite. El cilindro número 1 está muy bien de compresión, está muy bien ajustadito, y el cilindro número 3 lo tenemos en el límite. O sea que este cilindro está dentro de tolerancia, pero tampoco está muy mal. O sea, tampoco está muy bien. Me he equivocado, lo he dicho al revés. Ahora vamos a hacer... ¿Cuál haríamos ahora? Pues ahora haríamos... Según he dicho, el orden de encendido sería 1, 3, 4, 2. Pues ahora nos vamos a meter en la guía al cilindro número 4 para ver el pistón cuando se nos pone en el punto muerto superior. Giramos el motor, siempre en el sentido de giro. Vale. Ahí lo tenemos. Volvemos a acoplar el falso calentador. Y ahora vamos a meterle el comprobador. Lo tenemos en 0, no me hace falta calibrarlo porque de esta parte al otro no ha variado, se ha vuelto a colocar bien. Bloqueamos la rueda para que no se nos gire con la presión que le vamos a meter y comprobamos. Pues fijaros lo que tenemos aquí. Este cilindro está a un 80% de fugas. ¿Veis? Si yo le cojo y le quito el manómetro, empieza a ponerse a 0 a medida que va recibiendo la presión de la línea del aire comprimido. Bueno, se me ha quedado un poquito bajo. Vamos a hacerle un ajuste. No va a ser que aquí nos esté engañando un poco. Ahí, ya lo tenemos a 0. Volvemos a hacer la prueba, ¿veis? A 0 otra vez. Se nos está yendo, pues está el compresor cargando. Ahí está. Y volvemos a hacer la prueba. Enchufamos. Nada, da igual. ¿Qué es lo que nos está diciendo este? Nos está diciendo que tenemos un 80% de fugas en este cilindro. Con lo cual, este cilindro está cao. Ahora, ¿cómo averiguamos por dónde tenemos las fugas? Pues muy sencillo. Os lo voy a mostrar para que veáis. Este es el micrófono y yo lo arrimo aquí, a la zona de la tapa. Aquí se le oye como un gorgoreo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está dando una señal de que hay una fuga de aire del que estamos metiendo en la cámara de combustión del cuarto cilindro. Si yo ahora me alejo aquí, que tenemos la boca de admisión, como veis, el ruido disminuye. Y si nos fuéramos a la zona de escape, el ruido tampoco se oiría. Pues ¿qué nos está diciendo esto? Que tenemos una fuga de compresión por las camisas, por los cilindros. Los cilindros con los segmentos no acoplan y se nos está fugando. Nos cae la presión al cárter y como tenemos la tapa de válvulas quitada, que es donde echamos nosotros el aceite para que luego caiga, sentimos el ruido del aire que está saliendo por la falda del pistón hacia la zona del cárter. Conclusión, el motor está gastado. Está gastado, ha tenido un calentón, o vamos a comprobar el segundo cilindro y así ya podemos barajar alguna opción. Nosotros ya lo hemos hecho y ahora os voy a decir la que hemos barajado. Y ahora hacemos la misma operación. Como hemos hecho la prueba en el cilindro número 4, nos vamos al cilindro número 2. 1, 3, 4, 2. Ahí tenemos la guía. Vale. Y giramos el motor en el sentido de giro. Vemos la guía subir y lo colocamos en punto muerto superior. En fase de compresión, punto muerto superior. Vale. Ahí lo tenemos.
acoplamos el adaptador. Y ahora enchufamos el comprobador. Lo voy a graduar otra vez porque, claro, como ha cargado el compresor se nos ha ido un poco de línea. Vale, lo tenemos a 0 y conectamos. ¿Veis cómo está este aquí? Este está pues al 30% de fugas. Está dentro de tolerancia, pero no nos da señal de que este motor esté muy sano. Y no se oye muy poquito ruido por la zona de aquí del cárter. Así que con este aparatito, ¿qué es lo que hacemos? Comprobamos estanquidad de los cilindros y podemos detectar por qué zona viene la fuga de la compresión. Entonces, el problema que tiene el motor por el que arranca con ese cabelleo, ¿cuál es? El cilindro número 4 está fundido. Conclusión que hemos sacado nosotros: si el 1, 2 y 3 más o menos están dentro de una tolerancia, el 1 es el que mejor está, el 2 y el 3 andan flojos y el cuarto ya queda cao. Lo más probable es que este motor haya llevado un calentón. ¿Por qué digo esto? Porque la bomba de agua va en la parte de aquí adelante. Quiere decirse que recibe el cilindro número 1, es el primero que recibe refrigeración. El 2 menos, el 3 menos y el más crítico es el cuarto. Ante una deficiencia de refrigeración, una pérdida de refrigerante o un calentón porque no salta un electroventilador o algo de eso, ¿qué es lo que ocurre? El cilindro más crítico es el número 4, el que está más alejado de la bomba de agua, con lo cual es el primero que pierde la refrigeración. Entonces, desde que te das cuenta que se ha encendido la luz hasta que puedes parar, si continúas un ratito, ¿qué ocurre? Empezamos rompiendo el 4, el 3, el 2, hasta que llega el 1, en caso de que gripemos. Así que para que os deis cuenta, es una prueba bastante sencilla, hay que tener un poquito de conocimiento, saber un poco lo que estás leyendo en los manómetros, y puedes averiguar sin tener que desmontar mucho para hacer un diagnóstico en dónde tenemos el fallo en el motor y a qué se debe. Así que bueno, lo he visto interesante, os lo quería contar, quería que vierais un poco la trastienda del taller para que veáis los utensilios que utilizamos, del conocimiento que tiramos y las pruebas que hacemos para evitar hacer un gasto innecesario. Si este cliente decide tirar el coche, pues no se tiene que gastar en levantar culata para ver qué hay ahí, para ver qué puede pasar. Así que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.